Bueno, parece que ya estamos en el aire, así que parto por saludarlos a todos, a todas y darles la bienvenida a esta conversación que vamos a tener hoy día como parte de la exposición Reset, Ejercicios Tentativos. Les cuento un poco para que sepan, para darles un contexto. Reset es una exposición planteada en Centex del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en el hall central, que es el gran edificio que muchas y muchos de ustedes seguramente conocen, ese gran espacio blanco, hay sobresale un enorme tallo verde. Esa instalación de Rodrigo Arteaga, junto con las instalaciones de otros 5 artistas que corresponde nombrar, son Paz Castañeda, Javier Ovalle, Majo Puga, César González y Verónica Soto, en distintas disciplinas, fotografía, pintura, instalación, conforman esta exposición que se inaugura en Centex en diciembre, a finales del año pasado, y que de alguna manera trata de lidiar con la pandemia, ¿no? Con la enfermedad. Son todas producciones regionales de la región de Valparaíso, que es donde está, por supuesto, situado Centex, y reúnen trabajo que de alguna manera fue hecho por cada artista en su taller a partir de las distintas ocurrencias, los distintos fenómenos que estaban. Y bueno, a partir de cierto momento empieza, curiosamente, la enfermedad a colarse dentro de la exposición. Hace ya 2 meses atrás, esta exposición empieza a convivir con una sala de vacunación y es la situación que tenemos hoy día. Importante nombrarlo. Vamos entonces hoy día a estar conversando con Rodrigo Arteaga, artista visual que forma parte de esta muestra. Él se graduó en la Universidad de Chile con mención en grabado y posteriormente hizo un máster en Fine Arts en la Slade School of Fine Arts. Ha expuesto en Reino Unido, ha expuesto en Francia, bueno, ha expuesto por supuesto en Chile, en distintos lugares. Y él partirá contándonos un poco sobre el origen de esta pieza que tiene en Centex. En orden de aparición, luego Gonzalo Carrasco, arquitecto de la Universidad Católica de Chile, nos va también a dar una contextualización histórica sobre el proyecto Chile en miniatura. Gonzalo, por supuesto, tiene también todo un desarrollo postdoctoral ligado a las consecuencias de la arquitectura, sobre todo en su investigación titulada Vernáculo Capitalista, Desarrollo del Edificio Torre en Chile, por ejemplo. Y es fundador de un sitio web que estuve mirando muy interesante y que recomiendo, que se llama vostokproject.com. Si después lo pueden revisar. Y por último, Alejandra Celedón, también arquitecta de la Universidad de Chile y doctorada en la Architectural Association, va también a complementar con sus ideas sobre el trabajo de Rodrigo Arteaga y hablar también del proyecto que se destaca, digamos, dentro de su trayectoria, que es Stadium. Así que no quiero quitarles más tiempo. Yo creo que si estamos listos, Rodrigo, podemos partir. Van a ir apareciendo algunas imágenes también. Cada uno acompañará su presentación. Y la idea es que al final podamos conversar. Por supuesto, los comentarios son bienvenidos, comentarios, preguntas que se pueden hacer a través de la propia página. Así que no duden en mandar comentarios y preguntas que podremos tratar de responder. Rodrigo, te paso la palabra. Muchas gracias, Pedro. Hola a todas y todos. Gracias por conectarse, por participar de esta conversación. Bueno, voy a compartir algunas imágenes a ver un segundo, de mi proceso de investigación de cómo llegué a este esqueje, a esta planta gigante del mundo mágico.
Bueno, yo me he concentrado hace algún tiempo en, de alguna manera de construir el diorama de historia natural particularmente. Es esta ventana, esta representación espacial que muestra un paisaje particular a través de, bueno, distintos mecanismos de taxidermia o de uso de materiales para su preservación, etcétera. Me ha parecido muy fascinante este dispositivo porque, bueno, conviven ahí la ciencia por la observación muy detallada, eh, muy aguda en su representación, pero también es un espacio de ficción. Esta es una foto de Richard Barnes, que es un artista muy importante para mí, que muestra estos dioramas cuando están siendo como reparados o construidos, o esta serie Animal Logic, y de alguna manera es como lo que me he propuesto hacer, bueno, en algunas ocasiones de interrogar el diorama como una forma de entender cuáles son estas relaciones entre naturaleza y cultura, entre nosotros como especie y, y, y el planeta en el fondo. Entonces, he explorado esto desde la escultura, la instalación, desde distintos paisajes, lugares. Esto fue mientras estaba viviendo en Inglaterra, y es como una deconstrucción del diorama del paisaje inglés, ¿no? Estas son especies de animales que uno podría encontrar allá. Estos son maniquís de taxidermia de plástico, de poliuretano, eh, con este como esqueleto de un dispositivo museal que los afecta también. También lo he explorado con móviles, con distintas esculturas. Bueno, esta en particular era importante la idea de ecología, de balance, como tratando de actualizar esta noción idealizada del paisaje, de los dioramas, ¿no? Que no ha cambiado desde sus inicios, e incluso que son anteriores a la fotografía. Eh, desde el arte me he propuesto como interrogarlo. Me tocó la oportunidad también de poder intervenir dioramas existentes. Este es un museo, el Potteries Museum en Inglaterra, y me concentré en este artificio también, como de colapsar, en este caso, las luces que caen del techo, como tratando de despertar el diorama, ¿no? Porque en esta época bueno, de crisis ecológica, socioambiental, planetaria en la que estamos, era como tratar de cortar o acercar esta brecha entre este paisaje ideal y un poco lo que está pasando. Y el proyecto inicial para Centex era hacer un diorama, del paisaje chileno que mostrara como una relación, bueno, con los monocultivos, con el extractivismo, como una relación compleja hacia la naturaleza, en una escultura que yo iba a construir. Pero se me vino la imagen de este lugar, de mundo mágico, del Chile en miniatura. Yo fui varias veces cuando niño, y me parecía que, bueno, este lugar en el estado actual, en ruinas desde hace 20 años que cerró sus puertas, ya era un diorama, ya era una maqueta del territorio chileno, con una serie de contradicciones y complejidades muy fascinantes, ¿no? Entonces, por un lado, el proyecto consistió como en recorrer este lugar, bueno, sin saber mucho cuál podía ser en el fondo el objeto, pero sí una intuición de querer hacer una arqueología como de este lugar, de traerme algo de ahí para mostrarlo, como hacer una arqueología, bueno, botánica de ficción a Centex, hacer un esqueje, trasplantar esta planta y ver qué puede pasar, ¿no?
en ese sentido también como demostrar un poco esa inseparabilidad de esta lógica del espécimen, ¿no? Como que siempre trae consigo su contexto, es inseparable, ¿no? De su lugar, de su contexto. Pero este estado de ruina, de ruina sobre otra ruina, de esta vegetación que creció en esta maqueta, en esta representación que, bueno, o sea, alguna está bien seca, bien deteriorada, como que todo eso habla también eh, de nuestra relación con el paisaje en Chile, ¿no? Se suma a las capas de lecturas que pueden emerger de ahí también, como estas cordilleras grafiteadas, o como un lugar muy, muy, muy fascinante. Ahí nos pusimos en contacto también con otros colegas artistas. Cristiana Inostroza también estaba más o menos en diciembre del año pasado hizo una performance en este lugar. Y bueno, tenemos la idea de hacer algún proyecto también en conjunto. Están las ruinas del skate park, de este Magic Park, que también fue abandonado y que se vuelve como la ruina encima de la ruina, que bueno, le añade más capas y más lectura. Me encontré con fotografías estas son de Gaspar Abrilot. Cuando estaba ahí me mostraron un libro de foto que él estaba haciendo, que las encuentro muy, muy fascinantes, han sido muy inspiradoras para pensar en el proyecto. Precisamente este espacio de ficción, como híbrido, que podría parecer ser la cordillera, pero con estos craquelados del estuco se nota, ¿no? Cuando uno se acerca un poco a verla. Pero todos estos otros trabajos también fueron muy, muy estimulantes para pensar en algo. Me encontré con estas fotos del colectivo Óxido Austral, Jorge Delgado, del Jardín Gigante, de hecho. Que yo cuando fui niño, el Jardín Gigante era como mi lugar favorito del parque, quizás por esta condición como media, ahora que lo pienso, como post-antropocéntrica de bajarse un poco del pedestal o sentir qué es lo que se sentiría como tener el tamaño de una hormiga, qué sé yo, entrar por los hormigueros, convivir con hongos, con hojas, con estos maizales que bueno, así estuvo este lugar por unos 15 años más o menos, desde que cerró sus puertas. Y yo al encontrar estas fotos sentí, bueno, vi por un lado que se habían derrumbado ya algunas, entonces el proyecto inicial era conseguirme una prestada, entonces le escribí una carta al alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos Galleguillos, y le pedí prestada una de estas plantas para mostrarla como una escultura en el Centex, ¿no? Yo pensaba que todavía estaban, de hecho. Y todas las personas con las que yo hablaba, todos pensábamos que todavía existían, ¿no? Estas son otras fotos había como una empresa automotriz al lado y como que tiraban ahí las basuras. Entonces yo pensé, ni siquiera tengo que talar una, ya se cayeron, es como cosa de ir a buscarla. Pero en ese minuto de ir a buscarla, me di cuenta de que ya no existían, de que estas plantas fueron quemadas en un incendio, como que podríamos decir, forestal de ficción, para desocupar el lugar. Un incendio intencionado de, bueno, fibra de vidrio, resina. Entonces, bueno, no existían hace unos 5 años, más o menos, que fue este incendio. Pero esto era el recuerdo que yo tenía, de que uno las veía como salir de la pandereta y entonces, bueno, por eso fue la idea de hacerla reaparecer entonces. Hoy en día el Medbus, que está justo en el lugar donde estaba el Jardín Gigante. Ahí se puede ver un poco del edificio original. Y bueno, procedí como a recrearla en el taller con materiales muy simples. De hecho, bueno, con
la hice con, bueno, estructura simple adentro, pero con papel, como un papel maché, con el mercurio también. Y estas son fotos del taller, un poco del proceso. Como hacerla reaparecer y ver qué pasaba, ¿no? Y de hecho había gente que pensó que era la real, ¿no? Pero también, como la idea original era esta arqueología del lugar, quedaban algunas pocas figuras. Bueno, esta es como un poco la vista al acercarse, como está montada en Centex, pero me prestaron esta urraca, que es de las pocas figuras originales que quedan. Que bueno, que esta sí guarda todas estas huellas como del paso del tiempo, ¿no? De su condición como de ruina. Por eso me interesaba, bueno, poner las dos juntas pero eso es lo que les quería compartir. Súper, muchas gracias. Hay que anotar, hoy día le dicen el apio al esqueje. El apio El del apio, sí. De alguna manera, como el espacio que mostraba Pulcro Rodrigo, digamos, cuando estaba la instalación original, que alcanzó a durar hasta finales de febrero, sí. En marzo se llena de sillas y toma otra función, digamos, empieza a mezclarse con el vacunatorio. Y ahí normalmente abren a las 9 de la mañana y hay una cola de gente afuera y entra la gente a vacunarse. Bueno, Gonzalo, me imagino que nos puedes un poco contar sobre sobre la magia de Mundo Mágico, Chile en miniatura y el proyecto del que surge el trabajo de Rodrigo. Si te parece, te paso la palabra. Estás muteado. Ahí, bueno. Ahí sí. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve? Ahí, ahora sí, empezaste a compartir. Ya. Perfecto. Genial. Disculpen, voy a leer para el mor del tiempo. Bueno, el 8 de junio de 1981 se firma la concesión que entrega la Municipalidad de Pudahuel a la Sociedad Administradora de Parque Atracciones Limitada, representada por Gerardo Arteaga, de un terreno de 2 hectáreas ubicado al poniente de Estación Metro Pajarito y al norte de la Ruta 68, destinado a la creación de un parque de recreación. Entre los factores que justificaron la concesión estuvo la necesidad imperiosa de crear una importante área verde en el sector para la salud de los habitantes, como también para mantener el equilibrio ecológico del área y presentar un adecuado marco escénico al visitante nacional y extranjero, que deben recorrer la ruta adyacente para ingresar o abandonar la ciudad. La concesión, otorgada en un inicio por 15 años, estipulaba que el concesionario construirá un área verde compuesta por bosques y prados e instalará un parque de recreación, que será de su cargo, constituido por las diversas formas de diversiones y atracciones similares a las existentes en los mejores parques de este tipo en la actualidad. Asimismo, se reconocía el derecho del concesionario para cerrar el terreno que se entrega en forma de impedir el acceso a él, sin que previamente se cancele por los usuarios del parque la entrada correspondiente. El concesionario además tenía la obligación de entregar mensualmente a la municipalidad de entradas liberadas para distribuir entre establecimientos educacionales, centros de madres y juntas de vecinos. Las tarifas de la entrada eran fijadas por el concesionario. No obstante, se consideraba que éstas permitieran el acceso de grandes masas de público, especialmente de niños. Para el Ministerio de Educación de la época, el parque fue declarado instrumento auxiliar de la educación. El proyecto sería un museo al aire libre de las obras más representativas de nuestro patrimonio arquitectónico urbano, industrial, ingenieril, agrícola y geográfico que conforman la actividad y el relieve nacional. El extranjero y el chileno podrán conocer y reconocer los lugares más significativos de nuestro territorio en un pequeño mundo animado de movimiento, sonido y color. Este pequeño Chile será en base a maqueta a escala, lo que facilitará la visión y comprensión del visitante. Todo esto es
lo que aparecía en la concesión firmada en 1981. Para Walter Benjamin, la imposibilidad de reproducir el original hace que la única manera de traducirlo sea el de ofrecer otra obra, o más bien, como apunta, la traducción es ante todo una forma. Para comprenderla de este modo es preciso volver al original, ya que en él está contenida su ley, así como su posibilidad de traducción. Es precisamente que dentro de los límites que toda traducción ofrece es donde podemos situar un caso tan excepcional como extraño como fue el proyecto de Chile en miniatura. Parque de la familia de los Minimundo, que los arquitectos Jorge Swinburne y Álvaro Pedraza levantaron los terrenos a un costado de la estación Pajaritos en 1983, cuando aún pertenecían a la comuna de Pudahuel, y en donde lo que fue representado no fue nada más ni nada menos que una traducción a escala de una parte del territorio nacional. El proyecto nació a partir de la idea del empresario Gerardo Arteaga Oninger, quien luego de la recesión de 1975 abandonó los negocios de la agricultura para dedicarse a la industria de la recreación, dando forma al parque de diversiones Fantasilandia. Sin embargo, este descendiente de suizo y apasionado coleccionista de trenes eléctricos, autos y juguetes decidió emprender viaje a Europa para conocer una especial clase de parques temáticos, como son los minimundos, recreaciones a escalas de arquitectura y fragmentos de ciudades, como el del Madurodam en La Haya, Holanda, antiguo jardín doméstico, cuya colección de miniaturas creció hasta volverse un parque, y el Swiss Miniature de Suiza. Ambos casos que resultaron a la larga en referentes clave para el proyecto de Chile en miniatura. Es así como una vez en el regreso de Chile, Arteaga formó junto con Enrique Rodríguez, Juan Pablo y Alfonso Barrilet la Sociedad Administradora Parque de Atracciones Limitada, sociedad creada para llevar adelante el ambicioso proyecto de Mundo Mágico, que en su plan original pensaba ocupar 2 kilómetros junto a la carretera y a la estación Metro Pajarito a través de 6 etapas, que además de Chile en miniatura, incluía los proyectos de El Mundo en Miniatura, El Mundo de las Muñecas, La Jungla, El Viaje Submarino y El Mundo del Futuro. El proyecto de Chile en miniatura comenzó en 1982, cuando Jorge Swinburne y Álvaro Pedraza, ex socio de Sergio Larraín, y que habían participado con él en la construcción de los primeros edificios caracoles en Chile, tomaron la difícil tarea de llevar adelante un proyecto que intentara, en palabras de Arteaga, el de hacer patria, hacer Chile. Es así que, para iniciar este proyecto de traducción del territorio nacional, rápidamente se llegó a un consenso. El modelo de Chile tendría su acento, antes que nada, en resaltar su geografía, características que subrayaron los arquitectos en una entrevista a días de su inauguración, donde señalaron que Chile, más que un país, es un paisaje. El proyecto Chile fue hacer geografía. No podíamos evitarla. Se nos impone. La cordillera, el mar, son inevitables. Además, lo que nos falta en riqueza arquitectónica lo tenemos de sobra en el paisaje. Esta característica que hace único nuestro país también hace único el proyecto, porque las otras ciudades en miniaturas del mundo no consideraban paisaje. Una vez definida la primera traducción que dio la representación de los 340 metros del parque, de los macizos andinos, de la cordillera de la costa, como del desierto, ríos y puertos, así como del territorio antártico, se pasó a la siguiente fase: identificar cuál iba a ser el contenido arquitectónico que iba a ocupar este modelo del territorio nacional, los cuales consideraron en un comienzo un total de 140 edificios, de los cuales se fabricaron 70, todos a escala 1:25 y bajo la dirección de la arquitecta Amaya Irarrázaga, quien tuvo que coordinar un importante contingente de arquitectas, arquitectos y estudiantes que, dividiéndose en equipo de 3 personas, tardaron un promedio de 7 meses por modelo, los cuales se fabricaron a partir de materiales sintéticos traídos de Europa, los mismos que habían sido utilizados para la construcción del Swiss Miniature. Las obras tardaron 1 año y medio, y consideró también el levantamiento planimétrico de una serie de edificios de los que ni siquiera se tenían los planos. Para lograr la verosimilitud del modelo, el propio Swinburne, conocedor de la geografía chilena y pintor de paisajes, al igual que su antecesor, Enrique Swinburne, tuvo que él mismo modelar con espátula y pintura algunos importantes macizos como fueron las Torres del Paine. No obstante, y a pesar de los esfuerzos de Swinburne y Pedraza por alcanzar una reproducción lo más cercana al original, esta, en cuanto a traducción, se constituiría tanto en una obra con autonomía plena, es decir, antes que nada en arquitectura, como también en una relación continua respecto a un original, fragmentado en los recuerdos presentes de viajes, postales y antiguos manuales escolares de geografía a los que tenía que acudir la memoria de cada uno de los asistentes,
porque lo que la planta de Chile en miniatura ofrece no es tanto una reproducción punto por punto del territorio chileno, sino más bien un ejercicio constante de ida y vuelta, de reconocimiento y olvido, de restitución y desaparición, respecto a un original que precisamente en los años de su construcción hacía referencia a un territorio chileno sujeto a un profundo proceso de cambio, como fue el radical salto modernizador llevando adelante por un nuevo modelo económico implantado en el país desde mediados de los años 70. Pero también lo que denota esta planta es la compleja relación entre dibujo y edificio, en este caso edificios y paisajes, relación que tal vez no era más que una representación de un Chile otro, a punto de desaparecer, llamando la atención de que usualmente solo se dibuja lo que a la memoria se le escapa. Extraordinarias imágenes. Muchas gracias, Gonzalo, y de datos, en realidad, por contextualizar. Yo nunca fui a Mundo Mágico. Es la primera vez que veo con tanta fidelidad lo que fue. Alejandra, yo creo que tú te toca, y seguramente tienes también algo que aportar a estas reducciones a escala. Difícil después de la presentación de Gonzalo y Rodrigo, pero agradecer a Rodrigo la invitación. No nos conocemos en vivo, pero sí había seguido su trabajo por mucho tiempo y de alguna u otra manera sentía siempre puntos de conexión, lo seguía en todas las redes posibles, tanto por sus taxonomías, colecciones, y entonces fue una grata sorpresa la invitación. Por supuesto que Gonzalo tenía que estar aquí, agradecer a Pedro y también a Centex por esta conversación. Me encanta estar aquí y une para mí mucho. Bueno, con Gonzalo somos colegas y compartimos muchos intereses, y bueno, la presencia del estadio por supuesto que también me hizo aceptar esta invitación con muchas ganas. Vamos a repetirnos ciertas imágenes que ya presentó Rodrigo y algunas Gonzalo. Pero creo que es importante que se repitan porque significa que a todos nos importaron, por ejemplo. A ver, voy a volver atrás. Y compartir, ahí. Quizás partir comentando que, ¿no es cierto?, no solo paisaje, pero también infraestructura, industria y monumento eran como los elementos principales de este Chile en miniatura, donde habían bombas de bencinas, torres de telecomunicaciones, líneas de tren, que por supuesto operaron como dispositivos retóricos, parte del discurso sobre una nación próspera, la construcción de una imagen de progreso propio del momento y del contexto donde Mundo Mágico se construye, que bien describió Gonzalo. Y si bien los gabinetes de curiosidades del siglo XVI y XVII coleccionaron objetos para contar historias sobre el mundo y representarlo, Mundo Mágico hace algo parecido, no sobre el mundo, pero sobre el Chile de un momento. Entonces, como lo anunciaba el programa de televisión que acompañaba al parque, que también es bien relevante que existiera ese programa, como parte de este sistema de comunicación, ellos decían en el programa que era una manera de acercar el centro a la periferia, este parque situado en Los Prados, ¿no es cierto? Y mostrar paisajes y edificios que los niños que asistían, que parece que al menos 3 de aquí fuimos, jamás habían visto, o paisajes que jamás llegarían a ver. Un Chile ideal, construido, ¿no es cierto?, por estos elementos eclécticos, seleccionados y abstraídos de su contexto en este nuevo montaje, como los de un gabinete. No solo Mundo Mágico significó un proceso de representación de un país que ya existía, sino que esa maravillosa malla Excel que mostraba Gonzalo, que quiero saber su origen, porque siempre me he preguntado qué se seleccionó y cómo, es una proyección. O sea, qué selecciono, al igual que un gabinete, es un acto operativo, casi una curatoría muy cargada. Y en ese sentido, no solo fue representación, fue proyección, pero también una herramienta de adoctrinamiento. Más que en miniatura, que solo implicaría el cambio de tamaño o escala, lo que Mundo Mágico hizo fue representar un imaginario a través de la abstracción de la realidad que se quería transmitir. Una cuidada curatoría de prístinos paisajes, grandes obras públicas, industria pujante e imponentes monumentos y templos. La vivienda, por supuesto, no estuvo representada.
El cambio de escala permitió convertir a Chile en un jardín, y su forma artificial, propia de un jardín, lo volvió abarcable, conmensurable, pero también controlable, que es el inicio de cualquier proyecto de poder. Más que una miniatura, quizás fue la miniaturización de un país, más que una atracción o una abstracción, una reducción. Y esta imagen de abandono y ruina, 40 años después, también expone las contradicciones del propio proyecto, como el mapa 1 a 1, escala 1 a 1, de Borges, Mundo Mágico, también se volvió obsoleto. Baudrillard recuerda que el cuento de Borges sobre esa representación tan detallada que se vuelve una correspondencia exacta con el territorio, la señala para indicarnos que el territorio quizás empieza a dejar de existir y que solo nos queda el mapa, y borrando la diferencia entre el mapa y la realidad, y la ficción empieza a superar la realidad. Hay algo de estas imágenes que ocurre en ello. Estas son también fotografías que yo también me topé con el mismo libro que Rodrigo, de Gaspar Abrilot, y estos como pequeños fragmentos de ruinas, ¿no es cierto?, de lo que va quedando. Y aquí no puedo dejar de mostrar este plano de Roma, de Piranesi, de finales del siglo XVIII, que era un mapa que se rompe y que en el fondo tiene que reconstituir a partir de fragmentos del potencial y el desafío del mundo mágico de tratar de comprimir todo un país en un jardín, y los desafíos o las consecuencias de tal desafío, o sea, qué es lo que se selecciona y cómo a partir de los fragmentos se puede indexar un problema tan grande como el de un país. Y el mismo fotógrafo en su página llega a esta foto actual del estadio, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, una foto de él, del estadio en ruinas hoy en Mundo Mágico. Fue el modelo más grande del Mundo Mágico, escala 1 a 25, como decía Gonzalo. El único hecho de hierro, como si fuera a durar para siempre. Y la única comparable a la construcción del estadio dentro del parque fue la mina de Chuquicamata, en el norte de Chile, la mina a cielo abierto más grande también, realizada en el sitio. Y ese mismo estadio, como cualquier otro, había servido para propósitos inverosímiles, ¿no es cierto? Sabemos que fue sede de la Copa del Mundo el año 62 durante 18 días, también albergó la visita del Papa Juan Pablo II en 1986 durante 6 días, es centro de elección cada 4 años. Durante 1979 fue el lugar donde se regularizó la tenencia de la tierra en la ciudad, pero solo 6 años antes de la inauguración de Mundo Mágico, el estadio había servido como centro de detención y tortura, como campo de concentración durante 58 días. Y el modelo, solo unos años después, yacía ahí reconstruido ingenuamente como centro deportivo en 1983. Entonces, esto nos ejemplifica cómo en la construcción de edificios y monumentos, pero también en su representación, estaba en juego también la limpieza de una imagen. Hoy no solo el modelo del estadio perdido y olvidado, pero todo el complejo expone las propias fracturas de la ficción y narrativa que lo originó. Entonces, Mundo Mágico, en ese sentido, es como una ruina contemporánea, una ruina del presente, y después de su cierre el año 2000, cuando ya no era rentable, lleva 21 años abandonado en esta suerte de suspensión temporal y espacial. Tiene esta ubicación estratégica que mostraba también Gonzalo en el plano, en calle General Bonilla, cerca del Metro Pajaritos, y podría ser altamente cotizado, ¿no es cierto?, por inmobiliarias. Pero, sin embargo, el Plan Regular Metropolitano solo permite allí un uso de espacio recreativo y entretención. En la mitad de lo prado, esta condición legal ha hecho que estas 5 hectáreas de Mundo Mágico han hecho un lugar de resistencia a la especulación, pero que, sin embargo, en 2 décadas tampoco ha logrado cumplir su vocación inicial como un espacio verde recreativo para la comunidad. Paradojal. Congelado, suspendido, este terreno se ha mantenido al margen del circuito productivo de la ciudad, de manera que su acceso, hay algo cuando uno lo visita que nos permite como salir de la ciudad desde su interior, y eso es parte de lo que nos fascina hoy, y que igual guarda un lugar en el corazón de todo el mundo que fue, que tiene, como comentaba Rodrigo en el inicio. Entonces, hoy Mundo Mágico es como una suerte de imagen apocalíptica del presente, cuando la ficción supera la realidad, como diría Baudrillard. Y en vez de esos paisajes prístinos de su inauguración, la geografía hoy se ve derruida, explotada, como también propone Rodrigo en su exhibición, como un reflejo de nuestra cultura extractivista y de cómo nos hemos relacionado con nuestros recursos naturales. Por otra parte, los monumentos, que antes fueron sujetos de orgullo y representación, aparecen hoy
vacíos, vandalizados, grafiteados, en medio de este territorio sin humanos, o post-Chernobyl, o post-antropoceno, como lo pondría Rodrigo, en donde la naturaleza ha recuperado su lugar y se reproduce a sí misma, como el esqueje que Rodrigo trasplanta en su exhibición en Centex. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Bueno, yo no tengo nada preparado, no tengo preguntas capciosas ni nada específico. Yo creo que podríamos abrir el diálogo. Primero, quizá con curiosidad preguntarte, Rodrigo, un poco recoger lo que se acaba de hablar sobre Mundo Mágico, sobre los sistemas de representación, sobre el gabinete de curiosidades y sobre los distintos elementos. O sea, salieron hasta los caracoles mencionados. Estamos hablando de una época donde está funcionando todo un sistema que yo creo que va a dar tiempo para analizarlo un poco, pero primero tu impresión, Rodrigo, sobre los comentarios hechos por Gonzalo y Alejandra. No, muchas gracias por las presentaciones. Es muy fascinante ver. También comparto el interés por esta Excel que mostraste, Gonzalo, porque me da mucha curiosidad qué es lo que se queda afuera también, ¿no? Que en esta selección, qué se incluye, pero qué se excluye de, como decías tú, Alejandra, también la vivienda. No, nada, mucho interés, mucha fascinación por lo que han mostrado y les agradezco nuevamente la participación. Pero sí, yo por ejemplo vi en los videos también recorriendo de nuevo como videos en que se recorría el Chile en miniatura, aparecían incluso edificios de las AFP o de las refinerías de petróleo, como es interesante esta lectura de adoctrinamiento que señala también Alejandra, como de la época, ¿no? Marcada por la dictadura militar. La moneda también aparecía con militares también fuera en la maqueta. No, nada, solo mucha fascinación por sus presentaciones tan buenísimas, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, de hecho, Gonzalo habló en algún minuto de hacer patria, en el fondo, y la expresión hacer patria en este caso es seleccionar una serie de elementos del paisaje natural y arquitectónicos mediante, uno podría preguntar qué tipo de curatoría, y la curatoría me imagino que lo primero es la misión explícita de construir nación o de hacer patria, digamos, de marcar que esto es lo que hay que valorar. Esto es Chile. Me parece una idea bastante extraña. ¿Qué más se sabe? No sé si ustedes saben algo más de esta curatoría que hubo detrás de Gonzalo, tal vez. No, bueno, un poco de mi interés de Chile en miniatura nació a partir de una relación laboral con Jorge Swinburne, ¿no? Yo, en un momento de mi tesis doctoral, estuve trabajando con él. De hecho, murió recientemente Jorge Swinburne, padre, y claro, él conversando me abrió su archivo personal, ¿no? de lo que era Chile en miniatura, un proyecto que, claro, yo también había ido cuando chico, y que claro, indagar en torno a la historia de Chile en miniatura implicó primero una labor de pesquisa, puro fragmento. Una parte importante se ha perdido, como han mostrado tanto Alejandra como Rodrigo, pero la curatoría en sí estuvo delegado fundamentalmente en torno a Jorge Swinburne, un arquitecto que es bien particular, que no solamente un importante representante del modernismo de los 60 en realidad, más tardío, un tardomodernismo, pero también un amante de la pintura del paisaje, ¿no? O sea, una persona que siempre pintaba óleos de paisaje. El proyecto original lo formó él en la oficina con Pedraza, lo armaron ellos, y que es un proyecto bastante ambicioso. El proyecto original de Gerardo Arteaga era muy, muy ambicioso. Tenía una cantidad tremenda, por ejemplo, de universidades, iban a estar todas las universidades de Chile, todas.
El proyecto incluía muchos edificios públicos. La idea era que todos los niños de Chile pudieran conocer. El proyecto de modelo negocio era que, al igual como en Europa, los extranjeros pudieran, si no tuvieran mucho tiempo estar en Chile, pudieran en un solo día conocerlo. Un modelo de negocio que fracasó, pero el proyecto quedó ahí. El proyecto era sumamente ambicioso, o sea, insisto, en la ausencia de vivienda que mencionaba Lele es parcial. Había un pedacito de vivienda que correspondía a un pedazo de Vitacura. Era la única vivienda que había. Pero el resto era principalmente edificios productivistas del último momento, ¿no? Quizás de una economía de sustitución de las exportaciones, que todavía incluso en la élite había una cierta como idea de que ese era el Chile. Las playas no eran, había una playa, estaba Reñaca y nada más, pero toda la costa, por ejemplo, era producción, era un mundo todavía de las fábricas, ¿no? Era un mundo previo al neoliberalismo, era un mundo como de los atlas de geografía del colegio, en la época de los militares. Esa es una visión estratégica, productiva, de la gran empresa. Por eso, yo no sé si el tema del adoctrinamiento, porque es muy tentador. Yo en un momento lo hice, esto lo seguí con alumnos de la Andrés Bello el 2015 en un seminario de investigación, que muchos de esos planos los hicimos con ellos, porque al entrar en la curatoría y en el espíritu del proyecto también hay que entrar en las obsesiones, en las fascinaciones que tenía Gerardo Arteaga. Era una persona que desde niño fue impactado por estas imágenes de sus visitas con su familia en Europa. Entonces, claro, es una especie de obsesión personal también, de tratar de reconstruir un sueño como de niño, como de un mundo a escala. Yo creo que eso es algo que yo no había visto, pero después entrando más en el archivo me pude dar cuenta que es un componente súper importante. Las obsesiones como orson-wellesianas, ¿no? de Gerardo Arteaga. Que son los mismos dueños de Fantasilandia también. Sí, lo dijo ahí, Gonzalo. Sí, yo más allá que el adoctrinamiento deliberado, ¿no? O sea, como en el origen, creo que sucede nomás, como que cualquier minimundo de los que tú mencionaste, Gonzalo, sería suficientemente interesante de investigar, de trabajar con él, por ese proceso de selección no ingenua de qué se deja fuera o qué criterios, al igual que un gabinete, o sea, qué historia se quiere contar y qué se quiere construir, la alta presencia de industrias y con nombres. Yo no sé si pusieron plata, por ejemplo, cuando decían sale la FP o salía Copeco, salía, etcétera. Es luego que eso quede instalado y es donde todos fuimos, o por lo menos la mayoría de aquí, nos llevaron cuando niños. Es la realidad que se te presenta como Chile de vuelta. Independiente del acceso a cuánta ciudad real o Chile real uno hubiera tenido, hay una construcción que termina adoctrinando sobre qué es lo relevante, cuántas playas, cuánta producción, cuánta, etcétera. Creo que además hace este parque más relevante, por lo menos para nosotros, creo que la misma generación la que tenemos aquí, pero justo Gonzalo y yo nos interesaban los 80, de algún modo habíamos estado investigando, entonces refuerza en que se vuelve un objeto que te permite como entender otras cosas más, pero aunque Mundo Mágico hubiera sido construido en los 60 o en los 90, es un objeto suficientemente interesante por los problemas que supone, o sea, tanto de qué entra, o sea, qué es lo que se representa o qué queda excluido, porque también tiene que ver como con una capacidad indéxica de la representación, de construir un mundo muchísimo más extenso que aquello que ahí está contenido de manera abarcable. Llegan algunos comentarios. Casper Apricot, que no sé si corresponde al nombre, señala precisamente que había una visión de un Chile unitario para construir nación, que es parte de lo que estamos comentando ahora. También a mí me queda dando la vuelta el proceso, porque cuando lo agarra Rodrigo, lo que intenta hacer es un ready-made, es decir, iba a agarrar una planta que ya estaba hecha, que a su vez uno podría pensar es
también otra representación. Hay una serie de juegos de representaciones que se empiezan a complicar hasta que llega a esta situación un poco cantinflesca, donde en realidad la planta no existe y la planta va a haber que inventarla y termina armándola, construyéndola como nos mostró en su taller. Me da, no sé, es un comentario, digamos, sobre este juego el ready-made fallido, de alguna manera. Sí, yo como arquitecta, no como artista, creo que el tema de la planta, o sea, fue un símbolo, o sea, simbolizaba un mundo mágico y había muchos que íbamos y que no era interesante realmente que te enseñaran la geografía, pero no iba al jardín. O sea, se volvió como igual que el pájaro, no sé qué pájaro, pero como realmente simboliza ese mundo en miniatura. Pero también está el tema del esqueje de este lugar, que simplemente han crecido para mí, le han crecido las plantas, ha crecido la naturaleza, sigue en abandono, jamás ha cumplido el rol urbano, social que realmente tuvo que tener desde el inicio, que es lo que lee Gonzalo de su origen. Nunca, jamás llegó la vocación de ese lugar, sino que reproducción de maleza. Para mí el hecho de ese desvío del traslado de la planta, sea la original o sea reconstruida en el taller, también lo vuelve a ser visible. Es un lugar que está ahí encerrado. Yo sigo sin recordar con quién fui en el 2018, pensé que había ido con Gonzalo y me dijo que no. Pero fui con alguien en el 2018 a tomar una foto y tampoco es fácil acceder. Es un lugar que yo tuve que pedir permiso y no me dieron permiso, entonces pedí perdón y no permiso y me di la vuelta y entré por una reja, como entre la gente que va a tomar y no existe, o sea, es un lugar que está ahí, pero no hay acceso, no está siendo usado, entonces al trasladarlo a la galería, en Centex también hace visible este lugar que está ahí latente hace 21 años. Claro. Sí, de hecho, bueno, yo lamento el hecho de no haber podido, que no hubiera podido mantener como la huella de la historia, de esta historia como entre ficción y realidad, como de la fibra de vidrio quebrada, de los musgos, los hongos que le crecen a esa representación. De hecho, creo que eso es lo que le falta, al verlo como que yo evoqué un poco el momento de cuando estaba funcionando. Me basé harto en las fotos del jardín en ese estado, porque también es difícil como fabricar una ruina, ¿no? Como, copiarla. Pero sí, me encanta la relación que haces, Alejandra, también del texto de Borges, porque yo también sentía eso al estar ahí, como las ruinas de ese mapa, que es tan grande como el lugar que representa, que termina siendo una ruina en un desierto. Así se siente como experimentar cada uno de estos como de estos lugares dentro de este lugar. Pero sí, Es parte del mito, yo creo. Yo me acuerdo de haber conversado también con Gonzalo de dónde están algunas de las maquetas. Que tú sabías algo, Gonzalo, pero como que no, algunas se salvaron y no saben dónde están, Sí, o algo así. algunas se han salvado, otras fueron vandalizadas, sí, pero bueno, supuestamente habría Fantasilandia, bueno, la familia Arteaga tiene interés, ¿no? Como de volver en algún momento, de reconstruir, ¿no? Es como que cada cierto tiempo aparecen las noticias, porque claro, parece que sigue ahí ese sueño, ¿no? Rodrigo, te iba a comentar algo que me llamó mucho la atención de tu obra, porque haber escogido precisamente los objetos vegetales, entre comillas, vegetales artificiales, denota algo que siempre fue como la exigencia de este paño. Este era un paño inmenso, de hecho sigue más allá, o sea, tiene un talud donde termina, pero sigue, la concesión seguía más allá, e incorporaba otros elementos naturales, no naturales, que un poco lo que tú hiciste en tu obra, que es otro atractivo. Por ejemplo, toda la exigencia fue siempre arborizarlo, cosa que no se cumplió con el tiempo. El árbol era una exigencia constante para la empresa. Y lo otro es que uno de los proyectos que no se hizo, pero que estuvo en un momento avanzado, fue hacer un mundo submarino, pero no era como el mundo submarino que uno ve, no sé, en Miami, ¿no? Sino era con
peces chilenos vivos. Incluso se llegó a pensar la posibilidad de generar camiones aljibes que diariamente pudieran traer agua marina de la costa chilena, ¿no? Y hasta ese punto se llegó, ¿no? De artificio. Entonces, por eso encuentro que es muy lúcido, ¿no? Que estén representados esos dos componentes de una naturaleza artificial, porque hoy día está poblada, como tú dices, la naturaleza no artificial, pero sí la naturaleza siempre tuvo esa condición suspendida, ¿no? Extraña, ¿no? En el proyecto. Sí, totalmente. Me interesa, bueno, especular un poco sobre esta inversión en el tiempo que se da. De alguna manera tú, Rodrigo, hablaste de arqueología y ver este lugar como una suerte de adelanto al desastre antropocénico. Pensar, bueno, y también tomo aquí un comentario que nos llega. Pensar, dice, que sería interesante, dice nuevamente Casper Apricot, interesante discutir post-levantamiento social qué entraría en ese Chile en miniatura, qué es lo que se pondría, digamos. Y ahí nos plantea nuevamente la idea de cómo vemos Chile, digamos. Entonces está también esa dimensión temporal de qué es lo que vamos a seleccionar para la posteridad, que es la pregunta que ronda siempre cuando uno hace la selección, digamos, de un museo, en fin. Un comentario. Sí, la pregunta ahí es, bueno, que me desdeciría de lo que, o sea, que un asunto es si uno levantara el Chile de hoy, qué es lo que habría, que sería ese mundo en miniatura. Y otro si fuese ese ideal, ¿no es cierto? Que yo mencionaba que en representarlo igual hay una aspiración de proyección o de futuro. Porque probablemente si uno levantara lo que hoy ocurre no sería muy distinto del mundo mágico. O sea, habrían unos monumentos con escasa representación, habrían zonas de sacrificio y zonas de conservación en términos naturales, habría una maqueta o un jardín no tan ideal, ¿no es cierto? Pero es una excelente pregunta. Y en el fondo cuando yo mencionaba que ese desafío es suficientemente interesante, en términos, de nuevo, esta mezcla entre paisajes, infraestructuras, arquitecturas y monumentos, que con todo, no sé, ahí Gonzalo, si tú sabes más, pero no había muchos monumentos a la escala de lo que estamos presenciando como con los monumentos incómodos y en un mundo mágico, ¿no? No había. No había. Es una buena pregunta, ¿no? La casa O'Higgins, ¿no? O sea, cosas de ese orden, pero no monumentos a escala pequeña. La Plaza Sotomayor, con su escultura, sí, pero no a ese nivel de precisión. No estaba Baquedano. No estaba la Plaza de Guinea, no estaba. No estaba Baquedano. Buena pregunta. Sí, igual yo también siento que tú dijiste, Gonzalo, que también era como antes de como de lo neoliberal. Para mí yo también sentía que es como la ruina neoliberal de alguna manera también, como este lugar como bueno, de zonas de sacrificio, de la AFP, toda esta distopía, ¿no? Como que se cae a pedazos también, ¿no? Como que yo siento que el ideal de lo que viene tiene que ser el opuesto, ¿no? Que esa ruina ya es evidente, yo siento que nos ha guiado hacia donde hay que avanzar, yo siento. Sí, porque de hecho no habían centros comerciales, siendo que es del 83, no hay supermercados, no hay ningún como símbolo, ¿no? de la nueva economía que estaba apareciendo, o sea, que ya estaba instalada, y ya tenía expresiones muy visibles, sino que estaba en la otra economía, la economía fordista, todavía como de la gran empresa. Te preguntaban, estaba la DECO, COPEC,
y se nombraban no porque fueran financiados por la empresa, como ahora uno lo puede entender, ¿no? Como una especie de branding, ¿no? Sino porque eran sinónimos de empresas como nacionales, como sinónimo como aunque ya había sido el proceso de desposesión, ¿no? de la empresa nacionalizada, pero todavía estaba esa imagen de como empresa nacional, que ya es como un anacronismo el programa curatorial, podemos decir, de Chile Miniatura en ese sentido, porque es un mundo que ya no existe, es un mundo que se estaba disolviendo en el momento que se está construyendo. Y eso es una cosa, nació obsoleto en el sentido del Chile que mostraba. No era el Chile que estaba ocurriendo ahí. Y sobre lo que Alejandra decía, sobre que también es bien inquietante que tienen los dioramas o las miniaturas, que muy pocas veces, no solamente es una idealización, sino que no hay dolor. No hay dolor. Y una de las cosas que más fuerte, claro, uno lo entiende ahora, que todos para proteger las maquetas, habían estas vallas metálicas y eran muy altas para que los niños no pudieran trepar. Pero la imagen de ver la moneda tras una valla en esos años, sin edificios circundantes, porque la misma constitución del centro cívico hacía parecer solamente como una pieza aislada, como una isla, es ahora una imagen muy fuerte, que en la época debió haber igual hecho sentido, aunque las miniaturas escapan al dolor y escapan a cualquier condición problemática de las historias, ¿no? Sí, yo también pensaba, por ejemplo, ¿qué año es el Red Bank? ¿Ya? Así como todo el sistema financiero instalado y es 87, unos años después, o que es cierto como está, a pesar de que ya llevábamos 10 años de dictadura, como que hay una aspiración hasta bozartiana, así como del monumento neoclásico, ¿no es cierto? La moneda, o la industria, que mencionaba Gonzalo, como esta fe en el desarrollo productivo, la costa hecha producción y no hecha turismo, por ejemplo, todavía, que es súper interesante de indagar más. Quizás sería como Kitsania, la versión más neoliberal, ¿no? Exactamente. Alguien me lo mencionó. Absolutamente. Es la heterotopía contemporánea con las marcas que uno trabaja, que le enseñan como el modelo, ¿no? De origen, que bueno, está la Anchila ahí en la entrada también. Yo creo que Kitsana tiene algo que quizás es porque es esa ridiculización de ya estar completamente inserto sin esa mediación ni transición, que lo encuentro más diabólico. Que Sí, mundo no, mágico. Sí. Desde estar en el exterior o en el interior, por ejemplo. O sea, que el artificio es completo, es meterse en un mundo de aire acondicionado subterráneo, de pura transacción. Sí, es una representación, una construcción de idearios e imaginarios, pero creo que es exagerado al límite en Kitsania. Sí, yo creo que lo que dice Rodrigo es verdad, yo también lo he pensado, sí, es como otra heterotopía rara, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia, si uno se fija en términos físicos, es que Chile Miniatura tenía un rol importante el observador, había un espectador, era alguien que no era, partícipe de la acción, ¿no? De hecho, todo el trazado de recorrido era muy cuidado, eso sí, los arquitectos tuvieron mucho cuidado, recorridos peatonales, recorridos por el tren, circunvalación, recorridos de las líneas de tren en miniatura que andaban dando vuelta y que iban contando una historia, o sea, era una serie de relación en torno a un ojo de alguien que está en la parte alta dominando algo que está abajo. Las maquetas estaban bajas, entonces era una visión totalizante, ¿no? Una visión desde arriba, de un observador que ve todo, ¿no? Un ojo total, ¿no? Pero en cambio Kitsania, que dice Alejandra, es más bien, no se observan cosas, sino se participa de una acción. Y eso yo creo que es una de las grandes como diferencias que también para mí es como que Chile Miniatura como formato tenía todavía de ese mundo bozartiano, que es una relación con las cosas como distanciada, ¿no? No, y un sujeto transaccional, el de Kitsania, nunca es parte del ocio, siempre es del negocio. Claro.
y ahí ya uno está dentro del laberinto, totalmente, ¿no? Como, esa es la experiencia de... O sea, yo nunca he entrado, de hecho, pero es lo que he visto. Pero además, todo el valor también de la maqueta misma, ¿no? Del, como de los cerros, toda la construcción, que es una locura, ¿no? Es como la escala de producción es alucinante. Yo debo reconocer que sí he estado dentro, culpablemente, y hasta el cielo es pintado. O sea, como el artificio de este diorama o de este es completo, es total, desde otro punto de vista, con el sujeto inserto, como dice Gonzalo. Y en lo otro, incluso es como algo, puede ser de arquitecto esta observación, pero con la construcción de esos modelos, cuando Gonzalo precisa que demoraron 6, 7 meses cada uno de esos, 1 a 25, o la pintura de cada uno de esos cerros, que las fotografías son impresionantes, o sea, como que hay un arte detrás de esa construcción que uno no puede dejar igual un poco de fascinarse o admirar. O la misma reconstrucción tuya del esqueje, o sea, tiene esa misma relación con los objetos, que igual es preindustrial casi. En los comentarios ahora mismo, bueno, llevamos más de una hora hablando, vamos a empezar a redondear. Entre los comentarios siempre están ahora surgiendo todas las dudas o las posibilidades de lo que se debiera ahora representar. O sea, hay comentarios sobre la incorporación de los niños, qué sé yo, porque aparte es una representación diseñada, por supuesto, desde otra óptica. Y una última pregunta que hay aquí de Pia Arismendi dice si habrá algún proyecto para renovar ese parque miniatura y de paso cambiarle el paradigma ideológico que tiene. No sé si hay algo parecido. No lo sé yo, con Gonzalo podemos hacer un proyecto. Pero yo no lo desconozco. Él está ahí paralizado por esta vocación. Entiendo yo de hoy día de lo que he leído, en qué está hoy, que hay una como especie de construcción ligera que está destinada a las comunidades indígenas, y también hay algo de la comunidad de Los Prados. Tienen como puras mini concesiones y todo el resto del parque ultra dotado, y es incluso un conflicto porque tienen todo eso vacío. Y ahí hay un problema radical de visión de ciudad, o sea, es un pedazo de parque, 20 años desperdiciado. Es parte de la crisis. Es una evidencia de la ruina del modelo que decía Rodrigo. Bueno. A mí, comentario al cierre, tenemos una exposición en la parte de abajo de esta exposición, la que hemos hablado ahora, donde está incorporada la obra de Rodrigo Risset, está en el hall del Centex, y si uno baja al Zócalo, hay otra exposición organizada por la Fundación Plagio que se llama Canción Nacional, y que también la Canción Nacional de alguna manera es esta selección de blancas montañas, mares tranquilos que nos bañan, qué sé yo, y toda esa largo rosario de lugares naturales que nos permiten situarnos en lo nacional, en el contexto de la patria. Hay ahí también otra relación que existe, digamos, entre la obra in situ. Yo quiero darles las gracias. No sé si quieren también añadir algún comentario o algo más. Yo sí tengo después que ofrecer, digamos, la posibilidad de unirse a un futuro evento de esta exposición, porque no nombré al principio, pero hay una suerte de cronista o guionista, un escritor que ha estado detrás de la exposición, que es Juan Yolín, y un camarógrafo, Félix Pino Kovalenko, que han ido haciendo un seguimiento de los procesos que han tenido los artistas, y además armaron un mediometraje que aprovecho, aquí va la nota publicitaria, aprovecho de invitar a todas las personas que quieran. El día 14 de mayo vamos a estar mostrando un mediometraje inspirado en esta muestra Risset para compartir con todas, con todos. No sé, Alejandra, Gonzalo, Rodrigo, que si les gustaría añadir algo. Yo solamente agradecer en verdad sus generosas presentaciones.
Gracias por participar y compartir su conocimiento de este lugar y continuar la conversación. Muy agradecido. Muchas gracias, Rodrigo, también a ti. O sea, gracias por la invitación, nos conocimos, pero interesante encontrar gente que también se apasiona por los mismos recuerdos, porque yo creo que esto al final, más que el objeto en sí, son maneras de vincularse con las imágenes de infancia, las imágenes que yo creo que son fuertes, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias. Sí, lo mismo a Centex, a Pedro, a Rodrigo y a Gonzalo. Y también para nosotros, era con Gonzalo, no sé si te represente, pero salir y en estos cruces, o sea, como estar hablando en un lugar que es de artistas, siempre es refrescante, como que nos podamos converger o cruzar, ya sea por el objeto de obsesión, pero también por temáticas. A mí me fascina cruzar esos límites, así que agradecida siempre de participar. Perfecto. El que agradezco soy yo, me trasladaron los perros por ahí. Y el último agradecimiento va a Soledad León, que está detrás. Ella es la encargada de mediación de Centex y que nos ha ayudado en esta transmisión. Así que antes de cerrar hay que nombrar a la persona que no se ve. Eso. Muchas gracias y un gusto tenerlos acá.